Conmigo está el licenciado Pedro Pierluisi, señor comisionado residente. Saludos, buenos días. Buenos días, Falú. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí en Los Sidrines. Comisionado, 100 días de la administración del licenciado Alejandro García Padilla. ¿Cómo usted analiza el panorama de estos primeros 100 días? Es triste el caso. 100 días de mucha lentitud, mucha improvisación, falta de liderato, capacidad, productividad. A mí me gustaría que no tener que decir esto, pero es la realidad. Esta administración ha arrancado mal. Falta mucho en este cuatrenio, así que espero que ajoren el paso y que acepten algunas de las propuestas que sometemos nosotros en el PNP, nos permitan participar en el proceso de llevar a Puerto Rico hacia adelante. Eso no ha ocurrido. Lo que han hecho, que es muy poco, todo ha sido controversial y negativo. ¿No le haya nada bueno en estos 100 días? Bueno, lo único que diría es que en el área de la criminalidad, aunque todavía no tenemos un superintendente a tiempo completo, o sea, permanentemente, el dejar a Pesquera mes a mes, que es lo que está pasando, pues es un acierto. Yo me gustaría que fuera permanentemente. Ahí también, en esa área, el seguir trabajando hombro con los federales en iniciativas que comenzaron en la pasada administración también es positivo, porque vemos que la criminalidad finalmente está empezando a bajar, y eso no ocurre de un día para otro, eso se estaba trabajando. Yo voy a seguir exigiendo que los federales tengan los recursos adecuados aquí en Puerto Rico, porque después de todo, la lucha contra el narcotráfico, quien da el frente principalmente es el gobierno federal. Y pueden contar conmigo en esa área. Sé que esa área es la única que yo dejaría a un lado. El resto, pues, ya lo vimos. Empleos era la prioridad del gobernador. Plantea que ha creado 1.400 empleos en estos primeros 100 días. Eso es lo que plantea el gobernador. Sí, pero yo voy a base de las cifras oficiales del Departamento del Trabajo. Si miramos el número total de empleos a final de diciembre, ajustado por cuestión de las diferentes estaciones del año, y lo comparamos con el número de empleos total a final de febrero, que es la última cifra oficial, estamos menos 4,000 y la promesa era 50,000 empleos más en 18 meses. Así que están yendo para atrás como el cangrejo. Veremos si mejora la cosa. La ley de empleos que somete el gobernador a 30 días de comenzar su mandato era tan defectuosa que hubo que cambiarla por otra y deja fuera áreas importantes como el área manufacturera, el área de turismo, que dejarla fuera de un esfuerzo para crear empleos no hace sentido. Y por otro lado afecta las finanzas de los municipios, o sea que es como desvestir un santo para vestir otro. Así que en empleos, que era su mayor prioridad, yo no he visto gran cosa. Y entonces, pues lo último que ocurrió fue el retirazo, ese atropello a los servidores públicos. Lo dijimos que deberían trabajar en consenso. Yo mismo se lo dije personalmente cuando estuve en la Fortaleza, que sentara en la mesa a los líderes del PNP, que yo iba a estar en comunicación con ellos, los líderes legislativos del PNP, y no lo hizo, y eso se debe trabajar a base del consenso. Así se estaba trabajando en la pasada administración. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que un atropello a 130,000 empleados públicos de una manera nunca antes vista. Así que a mí me da mucha pena. Nosotros, el compromiso del PNP es derogar esa ley y cambiarla por una mejor, más justa y razonable, utilizando recursos como el arbitrio a las corporaciones foráneas para financiar el sistema de retiro. No había que llegar al extremo. Licenciado, en este momento, ¿quién me está hablando a mí aquí en los micrófonos de Noti1 en la mañana? ¿El comisionado residente Pedro Pierluisi o el candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista? Bueno, para el 2016. Yo tengo dos sombreros y con gusto los llevo y honor también. Soy el comisionado residente de Puerto Rico, represento a todos los puertorriqueños en Washington y tengo oficina allá, oficina acá. Hago esa labor, gracias a Dios siempre nos ha ido bien en Washington durante mi incumbencia y seguirá siendo así si yo mantengo la misma intensidad y el mismo compromiso, y lo voy a hacer. Por otro lado, soy el presidente del partido de oposición, principal de oposición del PNP, y ahí en ese rol tengo que unir a mi gente, motivarla, reorganizar ese partido, renovarlo. Lo estoy haciendo. Y por otro lado, fiscalizar responsablemente a la administración del gobernador García Padilla y lograr nuestro ideal, que es la estabilidad.
Así que esas cosas yo las estoy haciendo las dos. Hay que tener ese tipo de compromiso hoy día en Puerto Rico. Es importante que el partido de oposición haga su función, critique constructivamente esta administración, haga propuestas como las hemos hecho. Así funciona la democracia. Y yo estoy liderando ese esfuerzo, pero con el apoyo de muchos. Así que... Encaminado la candidatura a la gobernación del 2016. Las candidaturas se van a dar en agosto del año 2015. Sí, pero ya usted cuando llegó a la presidencia de entrada había planteado que no descarta aspirar a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Bueno, estoy enfocado en eso, en mi trabajo en Washington y en mi trabajo como presidente del PNP. Y como te digo, las candidaturas se van a dar. Ya yo tengo mi trayectoria personal, se sabe lo que he hecho. Los años que estuve en justicia, los años que llevo en la comisaría, ahora en la presidencia del PNP. El resto quedará por verse, pero Puerto Rico siempre puede contar conmigo mientras yo tenga salud y esta energía y pasión que me caracteriza. Ya el doctor Ricky Rosselló ha planteado que está buscando esa candidatura por el PNP para el 2016. Bueno, si ese es el caso, todas las aspiraciones son legítimas. Claro está, vuelvo y digo, esas candidaturas se dan en el año 2015. Ahora lo importante para todos los PNP, lo importante es estar unidos, motivarnos unos a otros, renovar el partido, escuchar a la base del partido, que es lo que yo estoy haciendo, visitando todos los pueblos. Este debe ser el norte de los PNP en esta etapa. Después van a surgir las candidaturas y cada cual pues decidirá cómo puede contribuir en las papeletas del... Anunciar una candidatura hoy, a 100 días de la administración de Alejandro García Padilla, está a destiempo. Bueno, eso que lo digan otros. Yo pienso, en mi caso, yo no voy a hacer eso. En mi caso... ¿Y por qué usted no haría eso? Porque estoy concentrado primero en el cargo oficial que tengo como comisionado residente y en el trabajo que tengo que hacer como presidente del PNP, que es unir a todos los progresistas, a todos los PNP. Yo no quiero bandos, yo lo que quiero son estadistas, progresistas, buscando ganar en esas próximas elecciones por el bien de Puerto Rico. Comisionado residente, licenciado Pedro Pierluisi, ¿está o no está a destiempo un anuncio a la candidatura a la gobernación en este momento? La pregunta es directa. Bueno, en mi caso lo estaría. Yo hablo por mí. Y en el caso de otro progresista que esté buscando esa aspiración en este momento. Cada cual tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. O sea, cada cual decide. Yo acabo de decir que todas las aspiraciones son legítimas. No hay nada malo en eso. Lo que pasa es que ahora no tenemos un proceso primarista ni nada por el estilo, ni estamos cerca de eso. Al revés, yo estoy tratando de en todos los pueblos ratificar presidentes de comités municipales para que haya unidad de propósito antes de la reorganización del partido que se da el año que viene. O sea que hay que tener disciplina, organización en estas cosas. Hay que tener disciplina y organización en estas cosas. Luchin Casey ayer se libró de ir a la pena de muerte, otro de los casos que estaba buscando la Fiscalía Federal, ¿verdad?, para que se aplique ese castigo y que un jurado puertorriqueño pues lo decida. Ayer no se pudieron poner de acuerdo, no hubo veredicto, ¿verdad?, unánime como para mandar a Luchin Casey a la pena de muerte. Insiste el gobierno federal, están buscando el caso y siguen sometiendo y pidiendo la aplicación de la pena de muerte. Es que lo que sucede es que en el gobierno federal hay unas guías que todas las fiscalías tienen que seguir en cuanto a casos en los que se puede pedir la pena de muerte. Eso es así, eso no es algo que se ha inventado la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Hay ciertos casos que por su perfil, por los hechos alegados, la Fiscalía está en la obligación de reportar, informarlos a Washington, allá al secretario de Justicia Federal, quién es el que toma la decisión final. La Fiscalía hace su recomendación, que puede ser a favor o en contra de pedir la pena de muerte, pero es el secretario de Justicia Federal, con un equipo de trabajo que tiene en Washington, quien toma la decisión. Lamentablemente en Puerto Rico tenemos unos crímenes tan atroces, hemos tenido unas desgracias tan grandes, que hay muchos casos que caen bajo esos parámetros. Yo personalmente no favorezco la pena de muerte, y precisamente en lugares como Puerto Rico, y hay estados, hay alrededor de, si mal no recuerdo, son 14 estados en los que se prohíbe la pena de muerte. Y yo he exhortado en repetidas ocasiones al secretario de Justicia Federal que tome eso en consideración,
que no solicite la pena de muerte en lugares como Puerto Rico, donde se prohíbe, donde el pueblo nunca la ha favorecido. O sea, su petición básicamente es que la Fiscalía Federal desista de solicitar la pena de muerte. La Fiscalía Federal está impedida de desistir. Bueno, ellos cuando hacen la recomendación, envían la información en el documento informe, ellos le pueden decir, mira, sí, creemos que este caso sí, o no, mira, este caso no creemos. Es que me consta que en algunos casos la Fiscalía ha recomendado en contra de solicitar la pena de muerte y el secretario de Justicia con su equipo de trabajo federal no ha estado de acuerdo y les ha requerido que la pidan. A mí me consta que en casos particulares eso ocurrió. ¿Y usted entiende que eso no debería de ocurrir aquí en Puerto Rico? Lo ideal sería que en jurisdicciones como Puerto Rico, donde no hay pena de muerte, no se imponga ese castigo. Esa es mi posición oficial. Y si me preguntas a mí, lo ideal sería que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos diga que es un castigo cruel e inusitado, que no se debe imponer, que no se debe llegar a ese extremo. Es que pienso yo que la cadena perpetua es un castigo, es suficiente castigo para cualquiera que haya cometido un crimen, por más violento que sea. ¿Sabe por qué yo le pregunto esto a usted? Porque las redes sociales, cada vez que hay un caso, ¿verdad?, de petición de pena de muerte, hacen diversos planteamientos y mucha gente dice, claro, como no le han tocado a un familiar, a las personas que están en contra, como no le han tocado a un familiar, como no han tenido un caso así, pues es fácil opinar de esa manera, que no le apliquen el mismo castigo al criminal. Usted fue víctima del crimen, usted lamentablemente perdió un hermano víctima del crimen. Yo perdí a mi hermano menor, José Jaime, en un carjacking cuando yo era secretario de Justicia Federal, y luego de que se aprobara la ley federal que permite que se imponga la pena de muerte en casos de violencia extrema, como un carjacking en el que hay una muerte. Y desde aquel entonces, con el dolor en el alma, dije que eso no me iba a devolver a mi hermano y que la cadena perpetua servía el propósito de proteger a la sociedad y castigar al delincuente. Fue lo que pasó. La persona que aló el gatillo y cegó la vida de mi hermano está ahora mismo recluido por vida y era una persona, un hombre joven. A mí es tremendo castigo ese. Y la otra persona envuelta también, la pena es tan larga que prácticamente también se le privó de la libertad. Es que eso es tremendo castigo, estar ahí guardado, encerrado, el resto de tu vida. Algunos pudieran decir que es peor que la misma muerte. Lo que pasa es que la muerte debe quedar en manos de Dios o en un asunto, por ejemplo, de defensa propia, en una guerra, en un conflicto bélico. Yo entiendo eso, pero no tomar una decisión deliberada para acabar con la vida de alguien. A mí eso me choca, yo siempre lo he dicho. Ahora, otra vez... Saliéndome un poco de... Sí. ¿Usted logró perdonar a esa persona? Es difícil. Bueno, yo lo dejo en manos de Dios. Yo realmente yo sé que mi hermano está con Dios. Y esa persona, yo lo que espero es que se haya rehabilitado. Eso es lo que espero, sinceramente, que se haya dado cuenta de lo que hizo. Y que tenga ahora un propósito de vida positivo, estando confinado como lo está. Si eso es perdón, pues vamos a interpretarlo así. Es algo bien personal, la verdad que bien íntimo, todavía me duele en el alma. Cuando yo estuve en la sentencia, fue posiblemente el peor momento en mi vida, cuando se dictó sentencia y yo estaba a pies de distancia de esta persona. Un hombre joven que desertó el colegio, llegó hasta 4º grado de educación, que se dedicó a estar tumbándole primero a turistas y demás, que se había metido todas las drogas, yo creo que habían disponibles y al momento de los hechos se había consumido crack. Es que todavía recordar eso para mí es muy fuerte. Los sentimientos fueron bien terribles porque pues que era mi hermano de lo que estábamos hablando, que lo perdí, pero nada. Hay que seguir adelante en la vida, hay que tener mucha fe en Dios. Eso es lo que yo tuve en aquel entonces y sigo teniendo. Y sé que mi hermano está bien. Yo sé que es un tema bastante difícil, ¿verdad? Para usted, doloroso. La pregunta viene en aras de las personas que plantean que hasta que uno no está en esos zapatos, ¿verdad? Pues uno no sería capaz de pedir la pena de muerte para otra persona. Usted pasó por ese proceso doloroso y todavía... ¿Cuántos años van de eso? Eso fue en el 1994, así que van casi... lo siente tan presente como si hubiese sido hace unas horas. Sí, porque esos son dolores, penas que se llevan en el corazón y para siempre. Pero al mismo tiempo,
es importante mantenerlo en vida. Mi familia creó como una fundación para darle becas a jóvenes estudiantes, o sea que perpetuamos su legado, lo que él quiso hacer. Una persona joven muy productiva que se destacó en los pocos años que lo tuvimos. Así que hay veces que de estas tragedias pues hay que darle la vuelta y sacar algo positivo, y eso es lo que tratamos de hacer en mi familia. Bueno, licenciado Pedro Pierluisi, dando un giro de 180 grados, ¿verdad?, en el tema que estamos dialogando. Ya Casablanca habló, el presidente dijo 2.5 millones para orientar al pueblo de Puerto Rico, orientar a la ciudadanía, buscando un plebiscito con el aval congresional. ¿Cómo va a funcionar esto, comisionado? Mira, el presidente tenía esta opción, utilizar la petición presupuestaria para atender el asunto del estatus de Puerto Rico. En la petición presupuestaria el presidente aborda todos los temas importantes y les asigna fondos para resolverlo. Tú puedes atender el problema del estatus por la vía de proyectos de ley como el que yo presenté, el HR 2499, pidiendo un plebiscito, que se autorice un plebiscito, o lo puedes atender usando el mecanismo de asignaciones de fondos. El presidente decidió usar el mecanismo de asignación de fondos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es un departamento indispensable, que va a necesitar fondos para operar, para encaminar este asunto. Y lo que dijo es interesante. Dijo 2.5 millones de dólares para así educar a los votantes y para atender el proceso. Le da la asignación de fondos a la Comisión Estatal de Elecciones y dice que esto es para resolver el problema del estatus de Puerto Rico. También dice que el secretario de Justicia de los Estados Unidos va a tener que ratificar que cualquier propuesta que se le haga al pueblo, cualquier opción que se le presenta al pueblo, y ese material educativo que circule o publique la Comisión Estatal de Elecciones, cumple con la Constitución, las leyes y la política pública de los Estados Unidos. Eso es importante porque todos sabemos que a la hora de defender el status quo, el ELA o cualquier variación de eso, se han hecho unas promesas irreales, unas promesas ilusorias que no cumplen con la Constitución y la política pública de los Estados Unidos. Así lo ha dicho la Casa Blanca y otros organismos como el mismo Congreso. Así que así lo ha enfocado el presidente. José Serrano, que es un gran aliado de Puerto Rico, compañero de trabajo mío, básicamente una de las personas con quien comparto de día a día en el Congreso, está en esa comisión. Okay, o sea que esto se va a encaminar ahí. Y por otro lado, yo voy a radicar el proyecto que he prometido en el mes de mayo, luego de que la Comisión de Estatus del partido y el directorio deliberen y me den cualquier recomendación que quieran hacer. Me queda poco tiempo, pero viene la asignación de fondos a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Viene directamente a la comisión? Eso es así. Ok, la comisión comienza el proceso de educación. Eso es correcto. No necesariamente significa que va a haber un plebiscito. El plebiscito tendría que legislarlo el Congreso. El Congreso lo que va a hacer es aprobar una ley de asignaciones para el Departamento de Justicia, entre otras agencias. ¿Quién va a legislar la ley habilitadora para el plebiscito? En Puerto Rico la legislatura siempre puede aprobar una ley habilitadora para hacer un plebiscito. Lo que pasa es que en este caso el Congreso, si exige unas cosas, hay que cumplirlas, porque la ley federal va por encima de la ley estatal. Esa es la relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos. Pero si la legislatura local, después de la aprobación por el Congreso, ¿verdad?, de esta asignación de fondos y dando un aval congresional al plebiscito, si la legislatura local no lo plantea, no se mueve la cosa. Pero si no siempre hay una posibilidad de que no se mueva la cosa. Es correcto lo que tú dices. Pero de la manera que el presidente, otra vez, es que lo ha hecho de una manera muy original y creativa. Así no fue con Bill Clinton. Primero dijo, es para resolver el problema del estatus. O sea que ya sabemos, no lo podemos resolver con el estatus actual. El estatus actual es el problema y el pueblo de Puerto Rico ya lo rechazó. Pero también lo asigna los fondos en un programa que no tiene fecha límite. O sea que los fondos van a estar ahí. Si esta administración hace caso omiso
de esa asignación de fondos, la próxima administración, que yo estoy seguro que va a ser del PNP, entonces puede utilizar esos fondos para el mismo propósito. O sea, que hace falta entonces una ley habilitadora para mover el proceso. Bueno, siempre vas a necesitar una ley para establecer los detalles del proceso, o sea, para reglamentarlo y demás, pero en este caso la ley federal va por encima de la ley estatal en la medida en que se quieran usar esos fondos. Recuerda que yo voy también a radicar un proyecto y mi proyecto lo que va a hacer es encaminar a Puerto Rico hacia la estabilidad, que por lo menos Puerto Rico pueda tomar ese destino con el aval del Congreso. Esa va a ser ese es uno de los propósitos de mi proyecto y va a correr paralelo y yo lo voy a hacer de forma coordinada con esta iniciativa del presidente, que lo que está asignando dinero, como dicen en inglés. Money talks. Sí, pero entonces quiere decir que puede venir esta aprobación de dinero, pasa el dinero acá a Puerto Rico, a la Comisión Estatal de Elecciones, pero hasta tanto y en cuanto la Comisión Estatal de Elecciones no tenga una ley habilitadora, no pasaría nada con el proceso. El proceso estaría, los 2.5 millones estarían ahí. Si aquí no toman cartas en el asunto, no aprovechan los fondos federales que el presidente quiere que se le asignen a este propósito, pues entonces en el PNP los vamos a utilizar. Bueno, cuando regresemos al poder por el bien de Puerto Rico. ¿Con quién? ¿Con Pedro Pierluisi o con Ricky Rosselló? Eso el pueblo lo va a decidir en su momento. ¿Quién va a ser el próximo gobernador? Pues yo estoy seguro que va a ser PNP. Bueno, lo tengo que dejar ya, comisionado. Gracias por haber estado con nosotros acá en Noticiero en la Mañana, como siempre muy amable. Muy bien, gracias a ti, Falú, y buen día a todos.